Bienvenidos al sector primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Tres temas muy interesantes son los que hemos preparado para el programa de esta semana. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que os suscribáis al canal que Telemotril tiene en esta red social, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y también a través del canal que Sector Primario tiene en Facebook, Sector Primario Telemotril. Entramos en materia y lo vamos a hacer hablando de una campaña de la Junta de Andalucía que visitaba las playas motrileñas tanto a finales de la semana pasada como al principio de esta semana. Se trata de Mares que Saben, una campaña con la que la Junta pretende dos objetivos. Por un lado, concienciar a toda la población sobre no consumir pescado que no reúna las tallas mínimas y por otro lado pues fomentar el consumo del pescado y el marisco andaluz. Nada, pues esto es un proyecto que está financiado por la Unión Europea y la Junta de Andalucía para fomentar la pesca sostenible y el consumo de peces, principalmente pues que sean locales, todo el tema de los nutrientes y demás. Y bueno, la carpa la tenemos dividida en distintos talleres y quizá el más importante que tenemos es el de diferenciar si un pescado está fresco o no está fresco. Contamos curiosidades del modo de vida de las especies que traemos cada día. Y luego también vamos incorporando un poco las curiosidades o las preguntas que tiene la gente respecto al pescado, ¿no? Anisaki, mercurio, etcétera. Este taller sería un poco más para adultos, pero también tenéis talleres para niños, ¿no? Sí, correcto. Bueno, los niños también se apuntan a este taller. La verdad que tenemos como distintos niveles que lo entiende todo el mundo. Cualquier persona que tenga interés puede hacer el taller. Pero luego otro de los talleres que tenemos es que los niños pueden colorear un pececito y bueno, poner un deseo para el mar con el objetivo de reflexionar un poco de qué tipo de relación tenemos con nuestro entorno. Hay que decir que estamos en el primer día en el que estáis aquí en la playa de Motril. ¿Cuál está siendo la respuesta hasta ahora? Bueno, como ha sido el primer día todavía no hemos tenido un contacto muy directo, pero bueno, hemos estado en la playa de Almuñécar, en varias playas y en Salobreña, y la verdad que la gente está respondiendo bastante bien y la carpa siempre hay gente, a veces incluso más gente de la que podemos manejar, pero vamos, la verdad que estamos muy contentos porque la acogida está siendo muy buena por parte de los granadinos. Después de aquí, ¿dónde vais? Y luego en septiembre volvéis a Motril otra vez, ¿no? Sí, vamos a ir rotando durante lo que queda de mes y parte de septiembre por todas las playas de Granada y bueno, vamos a estar pues en La Herradura, en la playa de Polopo y demás, y esta semana vamos a estar por aquí y luego volvemos otra vez un par de días en algunas de las playas que nos quedan. Y ya a partir del 1, el 4 y el 5 de septiembre estamos en Carchuna, en La Perla, Calahonda y La Chucha. Y estamos aquí en esta carpa de Mares que Saben, que es un proyecto financiado por la Unión Europea y la Junta de Andalucía, con el objetivo de concienciar a la gente sobre el consumo de pescado, el tema de las tallas mínimas, la importancia de respetarlas y otros temas que tienen que ver con la pesca y la acuicultura. Bueno, pues hablando del tema de las tallas mínimas, tengo por aquí esta regla en la que se muestran las tallas mínimas de diferentes especies de consumo habitual y de pesca. Y la talla mínima al final lo que nos está indicando es el tamaño a partir del cual las diferentes especies son adultas. Entonces, teniendo esa información ya sabemos que al ser adultas se han reproducido al menos una vez y estamos dejando más peces en el mar de lo que nos estamos llevando. Además, si ya encontramos en algún sitio
alguna especie fuera de su talla mínima, también sabemos que ese producto no ha pasado por la lonja y no ha tenido los controles sanitarios que en ella se realizan. Eso podría ser un riesgo, pues podría poner de ejemplo especies como son almejas, coquines y demás, que son especies filtradoras y que en un momento en el que haya un boom de crecimiento de algas rojas microscópicas, pues al filtrar la acumularían y si nosotros no las comemos, pues podríamos tener una intoxicación. Cuando si ocurriese ese crecimiento de algas rojas, lo que se prohíbe es su recolección. Si alguien se salta esa prohibición y no la vende, pues nos está poniendo en riesgo sanitariamente. Así que si vemos que esas especies no cumplen la talla, pues no arriesgarnos y vamos, con ninguna especie, pero con las almejas, coquines y demás, tener aún más cuidado y más vigilancia sobre ellos. Y luego también hablar de temas como por ejemplo puede ser el anisakis, que es un parásito, un nemátodo que vive en los intestinos de los peces y que una vez muerto también pasa a lo que serían los músculos y demás, por lo cual eviscerarlo no nos quitaría el problema. Habría que, si vamos a cocinar con calor, superar los 65 grados tanto por fuera como por dentro, que el pescado se quede bien hecho, bien cocinado, y si no es así, pues la congelación durante 72 horas. Es lo recomendable porque los congeladores de casa y demás pues tardan tiempo en alcanzar los menos 20 grados, que sería la temperatura en la que mataríamos al anisakis y ya no nos podría ocasionar ningún problema, porque al final lo que ocurre es que si no está muerto nos parasita a nosotros. Y ya como último punto, pues el tema de que me preguntan mucho y la gente le preocupa, el tema del mercurio y otros contaminantes. Los peces del mercurio lo acumulan a lo largo de su vida, durante toda su vida, y no lo expulsan. Entonces el mercurio va asociado a especies grandes que consumen otros peces grandes también y con más grasa. Las especies con más grasa también presentan más concentración de mercurio y otros contaminantes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Consumir los menos veces en semana. No es dejar de consumirlos porque hay controles y se vigila que no se supere una tasa en los pescados que se van a vender. Entonces lo que hay que hacer es consumirlos menos veces en semana y en cambio favorecer el consumo de peces más pequeños como puede ser el boquero, la sardina, el jurel y otras especies más pequeñas. Otra de las cosas que también te preguntan, por lo menos en el tiempo en el que nosotros hemos estado aquí, es por ejemplo cómo identificar que un pescado está fresco y el que no lo está, ¿no? Pues sí, a mí me parece muy importante fijarnos primero en el ojo. El ojo tiene que estar brillante, no tiene que estar hundido, el centro tiene que ser de color negro intenso. Cuando va pasando el tiempo el ojo va virando hacia un blanquecino como si tuviera niebla, como si tuviera cataratas. Se parece mucho a las cataratas y entonces ahí ya nos está indicando que ha pasado un tiempo desde su pesca y que ya no está tan fresco. Si además también notásemos que el pescado no está duro, que al final el pescado recién pescado está duro, su textura de lo que sería el músculo de la carne es dura. Si vas a comprar y ves que el pescado está con la cola hacia arriba, es que está genial. Si no, pues ha pasado algo más de tiempo, estaría bien, pero si ya al cogerlo le notamos que está blando, ese pescado ya habría pasado bastante tiempo desde que se ha pescado o no ha estado bien refrigerado y demás. Y luego también el tema de las branquias tienen que estar, o agallas, tienen que estar de color rojo, porque al final lo que tienen dentro es sangre. Así que en contacto con el aire se va oxidando y va pasando del rosa hasta el marrón. Si encontramos ya unas branquias de color marrón, pues lo suyo sería que decidiéramos no comprar ese pescado. Mejor optar por un pescado que esté más fresco. Lleváis desde el 1 de agosto en las distintas playas de la comarca. En todo este tiempo, ¿qué curiosidades habéis tenido? ¿Qué cosas te han preguntado que tú digas, madre mía, pensaba que no me iban a preguntar esto? ¿Alguna curiosidad? Pues, a ver, por ejemplo, desde inicio no empezamos hablando del tema del mercurio y ha sido una preocupación bastante extendida el tema de los contaminantes y demás, y se ha incluido ya en la charla habitual porque me sorprendió, la gente empezó a preguntarme y me parecía importante dejar claro que no eso no impide comer esas especies, sino que lo que tenemos que hacer es hacerlo de una forma menos habitual que las otras, porque al final el pescado es una fuente muy sana de proteínas, de ácidos grasos omega 3 y vitaminas. Entonces lo que hay que hacer es, en esas especies donde se pueden concentrar más esos contaminantes, hacer que su consumo sea más espaciado. ¿Habéis identificado en este tiempo que la gente está informada o por el contrario ha parecido que hay una gran desinformación en torno a este tema? Pues había conocimiento bastante sobre el tema de las tallas mínimas, otra cosa sería el tamaño exacto, pero sí que había concienciación sobre el tema de las tallas mínimas, pero es verdad que mucha gente no asociaba el hecho de que no se cumpliese con la falta de controles sanitarios, si no encontramos un pescado que no cumple la talla. Y luego también ocurre
porque la gente tiene muchas dudas todavía con el anisaki. Los tiempos de congelación, si siempre tengo que congelar. Mucha gente me ha dicho, no, yo siempre congelo. Si vamos a cocinar con calor, no hace falta. Vamos a matar al anisaki y lo podemos consumir el pescado perfectamente. Entonces eso sí que me he dado cuenta que le faltaba a la gente, el tema de saber qué hacer con el pescado para evitar el anisaki. Mira la calidad de mis pimientos, están buenísimos. Disfrútalo en una ensalada, parrillada o asado al horno. Compra producto español, consume productos de cercanía. Hablamos durante los próximos minutos de este sector primario, del futuro de los subtropicales tanto en Motril como en el resto de la costa granadina ante la escasez de agua que se está produciendo en los últimos años. Vamos a hablar de agua, que no es poco y sobre todo en la agricultura. Si no hay agua, no hay agricultura. Soy Antonio Navarro, director de Agroradio y soy también miembro de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España. Un poquito después de Navidad, esta asociación hace bastante corrillo temático y después de Navidad hizo uno con Javier Sierra. Javier Sierra es el representante español en altas instituciones europeas. Y pues él estaba hablando de por dónde iba la agricultura a nivel internacional, los continentes que se iban a desarrollar, que iban a ser noticia o donde hay un desarrollo económico. Se hablaba de Asia primeramente, después de África y después hubo una serie de preguntas por parte de los compañeros de los medios de comunicación. Y nuestro amigo Armando García le hizo una pregunta a Javier Sierra. La pregunta fue muy sencilla. ¿Por qué los fondos de inversión están invirtiendo en el sector agrario? Y lo que dijo Javier Sierra, eso fue demoledor. Dice, no se olviden ustedes que la agricultura no es nada bucólico, no es el agricultor sombrero de paja, camisa de cuadro. Produce alimentos. Y la producción de alimentos junto con el agua a nivel mundial es poder. Fíjense lo importante que es el agua. Y vamos a hablar ya del agua en la agricultura. Estamos viendo la problemática que tienen los subtropicales porque es un cultivo que necesita mucha agua. Y casi sequía que hemos tenido en primavera, que ahora estamos teniendo tormentas y donde caen hace un daño. Es decir, el agua es muy importante para ustedes los agricultores y deben de tener control sobre esa herramienta, que no sean las grandes corporaciones quien cojan eso porque es poder. Y vamos a hablar con las personas que saben de cómo gestionar bien el agua. Pregunta general para los tres. ¿Cuál es o qué herramienta debería utilizar el agricultor para gestionar bien su agua? Bien en ahorro o bien desde alguna comunidad. Estamos viendo el tema de la presa de Rules,
con esa supuesta firma de dos sectores que se iban a empezar a poner en rigor. Y a fecha de hoy, titulares. Así que empezamos. ¿Cuál es la herramienta que deben utilizar los productores, en este caso de subtropicales? Rápidamente vosotros intervenís ahí. Lo que acabas de decir para mí es un poco el fondo fundamental de todo lo que está pasando, ¿no? Al final, la agricultura es la comida, ¿no? Es el sustento de la población. Y yo quiero me gustaría un poco dar una perspectiva fuera un poquito de este entorno, una perspectiva a nivel mundial. O sea, un dato que es un poco escalofriante es que cuando yo nací, y no soy tan mayor, en la población mundial éramos 3.700 millones de personas. A día de hoy somos 8.000 millones. Y no soy tan mayor, tengo 52 años. En 52 años se ha multiplicado por 2.6 la población mundial. Claro, por eso todos estos fondos que tú comentabas están tan pendientes de entrar en el tema de la agricultura, ¿no? Porque al final a toda esta gente hay que darle de comer, ¿no? Todos los días. Y se calcula que en el año 2050 seremos 9.700 millones de personas, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? Y al final los recursos son los que son. La escasez de agua puede que sea un tema coyuntural, puede que sea un tema de que, bueno, estos años vienen con sequía, habrá otros que no, en la historia del mundo eso siempre ha ido pasando, pero lo que es un tema que no tiene parada, o que sí que la tendrá, pero que de momento no se ve, es que la población mundial sigue aumentando, ¿no? Y hay que darle de comer a todo el mundo. Entonces ahí los recursos en general, el agua en particular, hay que cuidarlos y maximizarlos cada vez más, porque tienes que dar de comer a muchos más con los mismos recursos, porque son limitados. Lógicamente tienes que pasar por algo que, contestando a tu pregunta, desde mi punto de vista, es la tecnología. No hay otra solución. El ser humano siempre ha tenido esta capacidad de afrontar problemas y de solucionarlos gracias a su capacidad de innovar, de inventar, de buscar soluciones que han pasado y nos diferencia de los animales, quizás porque somos capaces de inventarnos y crear herramientas tecnológicas. Y por ahí vienen los tiros. Yo creo que si no asumimos que tenemos que utilizar la tecnología disponible y fomentar el encontrar nuevas tecnologías que nos ayuden en el problema, pues no vamos a encontrar la solución. A día de hoy ya hay tecnologías muy interesantes y yo creo que ahí es donde tiene que estar el foco. Alberto. Estoy con Pelayo. Aparte, el agricultor va a tener que modernizarse sí o sí. Sondas, productos como pueda ser que nosotros tenemos, retenedores en general, pero el agricultor va a tener que modernizarse sí o sí, no tiene otra opción. Y le dejo aquí el turno a Enrique, ¿no? a Enrique, porque a ellos también les tocará. Poco que aportar a lo que han dicho los compañeros. Quizá, a lo mejor, ¿por qué entran los fondos de inversión en este tipo de negocio? Pues está muy claro. Hay un anuncio de una marca muy conocida de pizzas que siempre lo he dicho, el secreto está en la masa. Pero no es en la masa de la pizza, es en la masa de gente que hay y que necesita los alimentos. Es un negocio que no tendría por qué fallar nunca. Debería quizá a lo mejor regularse esto para que no se quede en manos de 4 y que sea un poco todo un poco más llevadero y que, no digo intervenirlo, sino tampoco, ni mucho menos, pero al menos evitar que se quede en manos de multinacionales grandísimas como es la marca que he dicho de pizzas. En cuanto a la tecnología, pues es fundamental. La tecnología, ¿qué herramienta puede hacer el agricultor para el ahorro de agua? Pues casi redundando, es ahorrar agua. Y poco más se puede. Bueno, se podría decir muchas cosas, pero realmente ahí me quedo. Yo como medio de comunicación observo que al sector agrícola, al sector primario, se le criminaliza mucho de que no es sostenible y demás. ¿Vale? Cada uno está en su derecho de opinar lo que estime oportuno. Otra cosa es que sea verdad o sea mentira. Yo vengo de Almería. En Almería, bueno, se te ha hablado de que la Junta de Andalucía por hectárea se conceden 6.700 metros cúbicos hectárea cosecha. Eso es lo que te concede. Pero los consumos reales, estamos hablando de 5.000 metros cúbicos. Estamos ahorrando 1.600 metros cúbicos hectárea año. Es decir, yo soy defensor de que el agricultor es la primera persona que está concienciada con
optimizar los recursos, en este caso hídricos. ¿Que puede haber un desaprensivo? Y dos perfectamente. Entonces, el que socialmente o en los medios de comunicación se haga un ataque al sector primario, a mí personalmente, pues como se dice, me fastidia, ¿no? Cuando, bueno, vosotros sois los primeros que estáis viendo cómo el agricultor se preocupa de bajar ese consumo de agua. Y ahora, pues la situación que está atravesando ahora mismo los subtropicales, ¿no? Bueno, pues me alegro de que hayas mencionado este caso, porque, por ejemplo, es el mismo caso que la comunidad de regantes de Motril y Calzuna, cota 100 y cota 200. La concesión que tienen es de 8.090 metros cúbicos por hectárea y año. Bueno, pues no se consumen los 8.090 por hectárea y año nunca. Están en unos 7.000, 6.500, o sea que ellos mismos, no ellos mismos como comunidad de regantes, que también, sino los propios agricultores, si yo necesito este agua, ¿por qué voy a gastar más? Para tirarla, para no tirarla, para que se pudran las raíces. El agricultor, gracias a Dios en esta zona, por lo menos, y en Almería, por supuesto, es el primero de que se preocupa de no tener pudriciones de raíz, ni enfermedades radiculares, ni fusarium, ni fitóptora, ni mucho menos. Precisamente por eso también se produce un ahorro de agua. Por lo tanto, a lo mejor habría que estudiar a otros sectores que son muy críticos con el sector primario y ver cómo se comportan ellos. Porque hay muchos que no, es que gastan mucho agua, sí, pero tienes 3 coches. Tienes 3 coches que me da igual la gasolina que gasten. Pero el hierro, el aluminio, la tela, todo eso, todos los materiales, esos, aparte de consumir agua, también son bienes escasos. El hierro hubo un tiempo que ahora el hierro va bien, pero hubo un tiempo en el que el hierro, a lo mejor, si con las técnicas que había y la disponibilidad, había hierro para 15 años. Y muchísimo movimiento ecologista, lo siento, digo la palabra directamente, se quejaba, pero el señor tenía 3 coches y 2 equipos de música de aluminio. En fin, no sé si... Totalmente de acuerdo. Es más, de donde yo vengo, que es Murcia, se ha criminalizado al agricultor por el tema del Mar Menor. Ahora le están dando la razón a los agricultores de que no era culpa solo de los agricultores. Y se están dando cuenta que por el tema de que como los agricultores no están sacando el agua del acuífero, el acuífero se está contaminando más. Que habría que ver ahí un poco como dicen, a ver por qué quieren. Alberto, esto es muy significativo. Si fuera culpa de la agricultura, en Murcia agricultura hay todo el año y habría todo el año drenaje. ¿Cuándo se mueren los peces? Julio y agosto, que coinciden con vacaciones, turismo. Claro, la población pasa de 300.000 a 1,5 millones o 2. ¿Dónde están las depuradoras de esos sitios? Están desbordadas. Se vierte directamente, ya está. Pero no, la culpa es del agricultor. Es que aquí, vamos a ver si todavía JFK lo mató algún agricultor, ¿sabes? Aquí todo es culpa de la agricultura y no entiendo el porqué. Y no entiendo por qué se os criminaliza o se los criminaliza a ellos cuando vuelvo a decir que puede haber desaprensivos. Que claro que sí, pero la inmensa mayoría. Yo he sido durante 17 años encargado de una comunidad de riego, 17 años, hasta el 31 de diciembre de 2022. O sea, yo he estado todos los días con los agricultores y el primero que se preocupaba si alguna canalización daba agua, el agricultor. Es que es su pan. Así de claro. Que si yo vivo de eso, ¿cómo voy a tirar piedras contra mi tejado? Y aparte que es tu dinero de la comunidad que se está tirando y se está desperdiciando. Entonces, esa criminalización, que donde haya problemas, pues en la zona de Belén Málaga, pues hay que buscar soluciones. Tanto el productor como, bueno, en este caso las comunidades de riego. Bueno, la gran alternativa a la escasez del agua, en la agricultura me refiero, las desaladoras, ¿no? Los que tenemos mar. Otra opción que está ahí, cara, bastante cara, pero más cara es si no tienen la solución. Si no tienen la solución, eso caro no. Lo siguiente, en este caso Enrique, que eres más de la comunidad de regantes, ¿cómo ve el tema esa alternativa del agua desalada? Aunque aquí en Motril, bueno, no está tampoco tan mal. Bueno, el agua desalada no está mal, lo único que hay un cultivo que es el aguacate, que precisamente
soporta muy mal la salinidad. Yo creo que un agua salinizada, dejarla a niveles de que el aguacate lo soporte, es ya demasiado caro. Y si no digo casi imposible. Entonces, quizás sería a lo mejor una cosa ya más tema planificación, decir, bueno, pues pongo desaladora, estas desaladoras las dedico a regar tomates, que lo aguanta perfectamente. Es más, es que no es que lo aguante, es que muchas veces se le echa para que esté más duro y esté más bueno, más maduro y tenga mejor calidad. Y decir, y este agua que es de mejor calidad lo dejamos para los aguacates. Podría ser una solución, lo único que para eso te hace falta y requieres una infraestructura grande. ¿Se están planteando esas soluciones aquí en la zona? No, aquí desaladoras ninguna. Por eso es un proyecto, un recorrido, un camino mínimo 5 años. Sí, claro. Desde que elaboras proyectos... Mucho más. No, ya he dicho mínimo 5 años. De hecho, mínimo. A partir de ahí... Sí, redacta proyectos, todo, consigue licencia, financia, quiere subvención, tienes que entrar por otro pasillo bastante largo y construyela y ejecuta la obra. Lo que sí que yo creo que es una realidad es que los recursos en general y el agua en particular son cada vez más escasos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el agua, al final, la agricultura es un negocio. Y hay que buscar una rentabilidad. Y si tú tienes un agua que cada vez es más cara, tendrás que cuidar, que a nadie le gusta desperdiciar ni tirar el dinero. Lo que vas a hacer es cuidar mucho mejor, mirar mucho más dónde estás poniendo ese agua, cómo lo estás poniendo y sacarle el máximo partido. A eso me refiero. Es prestar atención. Y para eso hay herramientas tecnológicas, hay sensórica, hay equipos como el que nosotros comercializamos que ahorran agua, hay una serie de herramientas que están ahí a alcance, ¿no?, de todos. Y luego hay otra realidad, y estáis hablando de ello ahora mismo. Cuando tú tienes menos agua, tienes que recurrir a otras fuentes que no es la naturaleza de la lluvia. Tienes que recurrir a las desalinizadoras, tienes que recurrir a las aguas residuales tratadas, tienes que recurrir a soluciones que están pasando ya en toda la costa de Almería, de Murcia, la costa tropical, donde el agua al final tiene peor calidad. Y un agua con peor calidad tienes que prestarle también más atención, porque tienes que corregirla de alguna manera, porque si no, tu producción, tu fruto, tu resultado igual no tiene la misma calidad, seguro que no la va a tener. Entonces hay que tener cuidado en eso. Entonces no es un tema de educar, pero sí que es un tema de adaptarse a la situación. Y la situación es la que es y no la podemos cambiar. Y a futuro todavía va a ser un poquito peor. O sea que hay que hacer un esfuerzo para subirse a ese carro de estar un poco al loro con las posibilidades que existen a día de hoy. Sí, yo la sequía, personalmente la sequía la veo como algo, como decía antes, coyuntural. Es algo que está pasando 2 años de casualidad. Lo que no es coyuntural, vuelvo a insistir, es que cada vez somos más personas en este planeta y cada vez hay que producir más. Y si tienes que producir más con el mismo agua que ha habido siempre, que es la que es en el mundo, pues hay que espabilar en ese sentido. Es decir, este problema que tenemos ahora, este problema que tenemos del tema del agua, tiene que ser que todas las partes sean cómplices de esa mejora, ¿no? Es decir, tanto los agricultores reduciendo el consumo de agua, como también, no sé, las comunidades de riego o incluso las empresas que den herramientas para reducir ese consumo de agua en los cultivos sin pérdida de producción. Esa parte también es importante, ¿no? Vosotros que os dedicáis al tema de ahorro de consumo de agua en los cultivos sin pérdida de producción, ¿cómo estáis llevando esa batalla? Pues bueno, con paciencia. No, bueno, el mundo no se hizo en un día. Sí, no, pero vamos, que hay luchando con los agricultores porque también son reticentes al cambio, porque le estás diciendo que lo que está haciendo hasta ahora no lo está haciendo bien. No es que no lo estés haciendo bien, es que hay otra. Eso es como hace 20 años hacer una presentación a hacerla hoy. Los medios son diferentes. Los medios son diferentes. Pues a día de hoy, gracias a Dios, la tecnología avanza. Hay una serie de productos en el que ayudan. Puedan ser Biox, como puede ser lo que tiene BioGreen, como puede ser lo que ha presentado Enrique con el tema de los contadores. No tiene nada que ver
como medían ellos hace 20 años, que iría uno a montar en una bicicleta o en un patinete o en una moto tomando lectura, a como lo hacen ahora, que es telemático, que le llega al ordenador que está allí sentado. Hace 20 años sería con piqueras, déjate de contador. Claro, no tiene nada que ver, entonces, pero poco a poco esa resistencia, por lo menos por lo que vamos viendo, se va siendo menor, pero también por la necesidad que ellos tienen. Enrique. Una cosa que es importante a la hora de ahorrar agua, no es ahorrar agua en sí, si la planta, a lo mejor la planta de los 6.000 o de los 5.000 metros cúbicos que le damos al año, a esa hectárea resulta que solo aprovecha 4.000. Entonces, ¿por qué hay que darle eso? Pues porque no tenemos métodos eficientes de suministrarle a la planta justo lo que ella quiere. Eso se ha mejorado muchísimo desde que se regaba por gravedad o por surcos hasta ahora que con el riego localizado. Quizá a lo mejor al riego localizado llega algún lumbreras, ojalá, que le dé una vuelta al riego localizado y digas, ojo, la eficiencia ya sí que estamos en una eficiencia del 99%, con lo cual hemos ahorrado. Por ejemplo, hay unos goteros, vamos, ya llevan tiempo que están, los goteros están enterrados y sale la piqueta, con lo cual hay muchísimas menos pérdidas y la eficiencia es muchísimo mayor. Eso que te lleva a una eficiencia mayor te permite dar menos agua al cultivo y quizá sería donde habría que mirar. Vamos a aumentar la eficiencia en todos los fases, desde que sale el agua del pozo o de la presa hasta que llega a la planta. Ahora, la pregunta con Malva, esa tecnología que va a permitir ahorrar agua, ¿cuál es su coste? ¿Es asumible? ¿No es asumible? Yo ahora mismo desconozco eso que pone encima de la mesa, ¿no? Te digo, Alberto. Por ejemplo, con nosotros ahora se han aprobado los fondos operativos que empiezan este año o que se dan el año que viene, ya empiezan así, del 23-27. Nosotros hemos conseguido que el tema de los retenedores lo incluyan dentro de los fondos operativos para que son los cooperativas o PFH. Pero el Ministerio nos puso pegas porque el producto se paga solo. Por lo cual, como el ahorro que da el producto es mayor que su coste, no querían subvencionarlo. Entonces, lo que nos decían los técnicos fuera de micrófono, súbele el precio para que no sea, para que al agricultor no le sea rentable y entonces le subvencionen el 50% y entonces pasa a ser rentable. El producto valía y vale y valdrá lo que vale en su momento. Y lo que tienes que pedir por él. Y al final lo hemos conseguido que lo metan dentro de los proyectos, de los planes operativos para OPFH. Se ha conseguido. O sea que productos lo son, hay productos que se ahorran y son rentables para el agricultor. Bueno, pues vamos a ver si... pregunta. Sí, no, sin duda. Desde luego hay muchas soluciones que... Bueno, yo creo que todas las soluciones que están en el mercado porque son rentables, si no, no estarían, durarían 2 minutos, ¿no? Y la verdad es que cada agricultor tiene su problema, su idiosincrasia, su cultivo, su tierra, su todo, su suelo, y depende, ¿no? Claro que sí, no se puede generalizar. En nuestro caso, en el caso de Biox, realmente nosotros lo que fabricamos son unos equipos que utilizan una materia prima que es gratis casi, ¿no? Que es la humedad del ambiente. Nosotros transformamos la humedad del ambiente, transformamos el H2O que está en el aire y lo transformamos en unas moléculas que luego inyectamos en el agua, y esas moléculas en el agua tienen unas propiedades muy, muy interesantes que ahorran mucho dinero. ¿Por qué? Pues porque ahorran agua, pero no solo agua, ahorran también fertilizantes, ahorran productos fitosanitarios y mejoran la producción, ¿no? Y hacen que la planta esté más fuerte. Todo eso sin complicaciones, porque es una máquina que funciona en continuo, in situ, sin tener que meterle nada ni adaptar nada. Dicho esto, antes preguntas, ¿qué le parece al agricultor? ¿Está el agricultor adaptándose a las nuevas tecnologías? Bueno, pues en nuestro caso la verdad es que al principio, que llevamos ya 3 años y pico, costó bastante, porque es cierto lo que tú decías, que el agricultor es reticente un poquito al cambio, ¿no? Todo el mundo el cambio le molesta, todo el mundo el cambio es un esfuerzo, pero lo que sí que hemos visto es que una vez que los primeros lo hacen y lo ven, se lo cuentan a los demás, ¿no? Y al final todos los clientes que tenemos prácticamente es el boca a boca, ¿no? Al final, cuando ven resultados, cuando realmente ven que lo que les contamos sucede incluso más de la expectativa que ellos tenían, entonces cuando la cosa empieza a funcionar, ¿no? Con lo cual, al final, yo creo que
es un tema de sentido común y de economía al final, ¿no? Si tú tienes una solución que sí que tienes que hacer una inversión, pero la rentabilizas rápidamente, en nuestro caso, en una temporada, el equipo está amortizado y pagado totalmente con lo que generas de ahorros y de máxima y de más producción, pues no hay mucho que pensar, ¿no? Ese es un sentido común, eso es lo que va a pasar naturalmente. Naturalmente, los agricultores van adaptando tecnología, porque les merece la pena, o sea, es que es un tema económico. Esa aceptación de la nueva tecnología por parte del agricultor, quizás las generaciones las más mayores le cuesta más trabajo, ¿no? O sea, los que ya tienen una edad avanzada. Bueno, a ver, en nuestro caso no, en el nuestro no. Hay otras tecnologías que sí, la inteligencia artificial estoy seguro que sí, cuando tienes que tener una aplicación en el móvil y andar mirando parámetros y interpretar estadísticas, tal, pues quizás en ese sentido sí, porque pues es verdad que la gente más mayor pues no nació como los de ahora, ¿no? Con un móvil en la mano. Pero al final todo el mundo sabe mejor que nadie, y la gente mayor más que nadie, cómo es su suelo, cómo es su planta y cómo es su producción, ¿no? Y cuando ve que eso mejora, no hay mucho más que explicarle, o sea, lo adapta. Alberto, ¿te va a decir algo? No, a ver, que ahí con Pelayo, de acuerdo, pero que a la gente, puede ser que a la gente mayor te sorprenda. Que a mí una vez en Murcia, en un sitio donde tenía que aplicar el producto, le dije al agricultor que, ¿pero cuánto agua gasta? El hombre tenía 92 años, ¿eh? Se sacó su iPhone, empezó a mirar y mira, gasto no sé cuántos metros cúbicos. El hombre, tenía 92 años. Por eso digo que hay de todo, que hay de todo. Siempre hay excepciones. Enrique. Yo creo que no depende de la edad, más bien depende del nivel de tecnificación que a su vez se ha mejorado previamente. Voy a poner un ejemplo. Yo me he criado en Ávila. Ávila agrícolamente es muy pobre. Muy pobre. Las técnicas es que brillan por su ausencia, y cuando vine aquí hace 30 años yo me sorprendí con la mayor parte serían mayores o pequeños de todo tipo, que a la última siempre, e intentando buscar nuevas variedades, buscando nuevos métodos de riego, buscando nuevas cubiertas de invernadero, que si el ángulo de la cubierta del invernadero, que si, o sea, un montón de cosas. Que por eso no me extraña nada que un señor con 92 años, que se ha criado en la tecnificación ya o en la tecnología, pues siga con su iPhone. Incluso el día menos pensado no le vemos con el iPhone, sino que le vemos con, no sé, pues con el ordenador, no sé, y con haciendo con el plotter, digamos, de los planeos y todo, ¿no? En fin, todo es lo que quiero decir, que es relativo. No es por poner a la gente mayor peor, ni mucho menos, pero es que ellos ya es que vienen aprendidos, que yo ya digo, yo cuando llegué aquí a lo mejor sabían ellos más que yo. No de su finca por supuesto, pero a lo mejor de otras fincas también. No, está claro que las generaciones que podemos llamar a la gente mayor son los que en su momento tuvieron esa inquietud y tuvieron esas ganas de buscar soluciones, y yo conozco un poco más quizás la zona de Almería, y es impresionante lo que han hecho allí los últimos 50 años, ¿no? Gente que hace 50 años tuvo esas ganas y peleó por buscar soluciones y buscar y poner cosas nuevas a funcionar, y fijaros el resultado, ¿no? Y eso lo ha hecho la gente mayor. Entonces desde luego la gente mayor tiene todas las posibilidades de hacerlo. ¿Que luego la tecnología complica un poquito a veces las cosas? Pues quizás sí, ¿no? Pero es toda una cuestión más de actitud que de otra cuestión, ¿no? Yo estoy con Pelayo. También el agua es la que es. Y coyunturalmente tenemos 3 o 4 años de sequía. Pero volverán otros 10 sin sequía. Y otra vez, dentro de 10, otra vez volvemos a lo mismo. Entonces el agua es la que es y hay que aumentar la eficiencia. Y está limitada, eso sí, por supuesto que está limitada. Yo creo que se inventen sistemas para que llueva más. Eso, hombre, podría ser una vía a mirar, ¿no? Pero si llueve mucho en un sitio, los chinos se van a cabrear, o se cabrean los rusos con los americanos, porque la fase atmosférica del agua también está empezando a contar por ahí, incluso en la ley de aguas. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que puedas, apuesta por el producto de cercanía.
Termina el verano y muchas personas deciden romper con todo y encauzar su vida de nuevo a través de una alimentación sana y también de la práctica de deporte. Por eso, durante los próximos minutos de este sector primario, en nuestro apartado de nutrición, con el médico Miguel Martín Almendros de Naturalia, vamos a hablar de cómo deberíamos practicar deporte de una forma totalmente sana. El deporte es importante. Nosotros, nuestra condición genética, nuestra condición de Homo sapiens, nuestra condición de hombre de las cavernas que somos, o mujer de las cavernas, nuestra condición genética es neolítica. De cuando nosotros hace 10.000 años aún íbamos corriendo detrás de las presas para poder comer y éramos nómadas, que íbamos según los ciclos de la naturaleza siguiendo la floración y la producción de frutos por la madre naturaleza en nuestro medio natural, ¿no? Entonces ahora de golpe nos hemos hecho sedentarios gracias a la agricultura, a la ganadería, pero genéticamente, insisto, estamos abocados a tener una actividad física, con lo cual es necesario. Es más, si no haces deporte te mueres antes y tienes peor calidad de vida. Entonces es fundamental entender que un deporte saludable es un deporte regular y sistemático, por supuesto adaptado a las posibilidades de cada persona, al nivel técnico que tenga la persona, a la condición física que tenga la persona, pero todo el mundo debería hacer deporte. Además, el deporte entendido como prevención de enfermedad, como desarrollo y promoción de salud y también como rehabilitación cuando se ha perdido la salud. Fijaros lo que ahora, el boom que está teniendo a raíz de Spiderman, el deporte en la recuperación del cáncer. O sea, no te quita un cáncer el deporte, pero el deporte facilita mucho el que tú te recuperes de un cáncer. ¿Entendéis? Tanto hablamos así, como hablamos en cardiología, como lo que en un principio eran muchas precauciones, ahora se recomienda sistemáticamente la realización del deporte para recuperar un infarto de corazón o un accidente cerebrovascular. Insisto, adaptado a las posibilidades que haya tenido una persona después de un problema de salud, ¿no? Siempre hacerlo de forma progresiva y un poco como término medio, yo recomendaría 30 minutos de intensidad media diariamente, o si no, 1 hora, 3 días a la semana de intensidad media. O sea, que no hay que ahora correr maratones como locos para que nos den infartos en las maratones. O sea, hay que hacerlo, insisto, con cabeza. ¿Por qué? Porque los beneficios físicos, como ya os he adelantado, son enormes, ¿no? Son enormes, físicos y psíquicos. Porque a nivel de beneficio físico tenemos el sistema que más se puede beneficiar del deporte, el sistema cardiocirculatorio, que es la base de salud de nuestro cuerpo. La primera causa de muerte actualmente en nuestra sociedad son eventos cardiocirculatorios. Entonces, ¿qué nos encontramos con el deporte? Que mejora la frecuencia cardíaca. Y diréis, vaya, ¿y qué tiene que ver que el latido del corazón se haga más pausado cuando haces deporte? Pues tiene que ver mucho, porque estamos hablando cuando mejora la frecuencia cardíaca en reposo de una persona deportista, estamos hablando de que tiene una mejor eficiencia cardíaca nuestra patata, nuestro corazón. Es decir, con menos energía tenemos mayor rendimiento. Y esto redunda positivamente en una mejoría de la circulación del corazón. Y esto, a su vez, redunda en una disminución de la patología cardíaca, de infartos y anginas de pecho. También con el deporte, con respecto al aparato circulatorio, tenemos una regulación de la tensión. Baja la tensión arterial y en muchas personas llega a regular la tensión arterial. Si tenemos una tensión arterial incipiente, pues la podríamos incluso revertir el uso de pastillas en esa tensión arterial. Y esto también tiene una implicación con respecto a la disminución de coágulos arteriales. Claro que esto, insisto, previene infartos agudos de corazón y previene accidentes cerebrovasculares, ¿no? Otro elemento muy importante es la prevención del cáncer, o sea, no la recuperación que os he comentado al principio del cáncer, la importancia de lo que está haciendo Spiderman con respecto a la difusión del deporte en la fase de quimio, de radioterapia y post-tratamiento de cáncer, sino la prevención. Hay estudios muy bonitos que nos hablan que personas que realizan deporte de forma habitual tienen menor incidencia de cáncer de próstata, menor incidencia de cáncer de colon, menor incidencia de cáncer de mama, menor incidencia de cáncer de pulmón. Ahí están los estudios que están hablando de esto. También aumenta, como tercer elemento a favor del deporte, aumenta la masa ósea. Es decir, evitamos la descalcificación. ¿Por qué? Porque la tracción muscular sobre el hueso estimula el trofismo, es decir, la alimentación de ese hueso, el que llegue calcio, el que llegue magnesio, el que llegue sílice, el que llegue colágeno al hueso. La tracción de la musculatura sobre el hueso nos ayuda también a mantener el peso corporal, ayuda a tener un aumento de tono muscular, un aumento de fuerza muscular, relacionado directamente con la no
presentación de patologías neurológicas degenerativas, retrasa la aparición de Alzheimer, evita apariciones de Alzheimer, mejora las flexibilidades articulares. Evidentemente una persona que corra va a tener mejor flexibilidad de codo, de cadera, de rodilla, de tobillo, porque las está ejercitando esas articulaciones. Tenemos menor sensación de fatiga, porque nuestro cuerpo se adapta al ejercicio físico, y la vida diaria, pues cosas que antes nos costaban, nos van a dejar de costar. Ayuda a dejar el tabaco, porque nos genera muchas endorfinas el deporte, y mejora también la resistencia a la insulina, es decir, lucha contra la diabetes. ¿Podría el deporte revertir una diabetes tipo 2 incipiente sin ningún tipo de problema? Y a nivel psíquico, pues estamos en lo mismo, el bienestar emocional. El bienestar emocional, pero no os digo bienestar emocional, decir, ay, es que haces deporte, estás muy feliz. No, tiene su base, tiene su raíz, tiene su porqué. El deporte está archidemostrado que aumenta la cantidad de serotonina en nuestro cerebro. ¿Qué influye la serotonina? Pues mejora el estado de ánimo, es la hormona, entre comillas, de la felicidad, disminuye el apetito, mejora el sueño porque es un precursor de la melatonina, que es la hormona del sueño. También aumenta la dopamina, que la dopamina es lo que es el neurotransmisor que nos da esa sensación placentera que tenemos después de haber acabado el ejercicio, que dices, oye, qué a gusto me siento. Eso es la dopamina. Y te sientes bien después de haber hecho el ejercicio contigo y con los que te rodean. Luego aumenta endorfinas, como os he adelantado, que tiene desde un efecto analgésico hasta la sensación de bienestar y la disminución de la sensación de fatiga. Y a nivel emocional ya no solo es el bienestar emocional, es la disminución de la ansiedad. Inicialmente, cuando hacemos deporte, tenemos un aumento de tensión, los primeros momentos, que se estabiliza pronto. Una vez que acabamos de hacer deporte, tenemos a los 30-40 minutos de haber acabado la actividad física, tenemos una gran relajación que nos dura hasta 4 horas. Y luego, de forma progresiva, se va perdiendo y normalmente esa sensación de bienestar y de relajación dura 24 horas. Por eso el hacer todos los días media horita de deporte nos ayuda a mantener ese bienestar emocional y esa disminución de la ansiedad en nuestro organismo, sobre todo en personas que tienen síndrome ansioso depresivo, tengan o no causa que esté provocando ese síndrome ansioso depresivo. ¿No? Hay que forzarse, hay que luchar contra las enfermedades. O sea, no solo podemos pedir al médico que luche contra las enfermedades, sino que somos nosotros los artífices de nuestra salud. Y, por ejemplo, para un síndrome ansioso depresivo, forzarse inicialmente, que luego lo haremos con gusto, por esto que os estoy definiendo, ¿no? Hacer una actividad física de forma regular. También nos disminuye el aislamiento social, una actividad física, porque vas al parque, te vas a la playa, vas corriendo, hablas con uno, hablas con otro, si vas andando o vas en bicicleta, te juntas con vecinos, con amigos. Y luego aumenta mucho tu autoestima, aumenta la autoimagen que tú tienes, el que tú te miras al espejo y te dices, sí señor, eres un artista, has sido capaz de bajar corriendo a la playa y subir corriendo, o andando, o he sido capaz de aguantar hoy 10 minutos más de carrera continua o de andar que ayer. Entonces, aparte de que físicamente te vas a encontrar más apolíneo, pues el concepto de autoimagen es muy importante para una persona. Otro elemento, pues que también el deporte, una persona que haga regularmente deporte, pues aumenta el estado de alerta, está más alert, está más metido en la vida, presta más atención a las cosas, disminuye su agresividad, disminuye la ira, la tensión, las movidas sociales, las movidas familiares, el cómo repercuten en ti. Disminuyen por esto también los accidentes laborales, porque digo, están más pendientes. Y hay estadísticas que nos hablan que las personas que hacen deporte regularmente tienen menos percances laborales, que es importante, muy importante, más de lo que parece, y a nivel social mucho. Y hasta incluso os diría que aumenta la vida sexual, la capacidad, menos Viagra y más actividad física de forma regular. En definitiva, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de hacer deporte? Estamos hablando de un aumento de un bienestar general, tanto físico como psíquico, y de promover un optimismo. Pero eso siempre que no nos dé problemas, y el que nos dé problemas el deporte va a depender de nosotros, de cómo se haga, no del deporte en sí. Ya hemos dicho que hay que hacer un deporte adaptado a las circunstancias y posibilidades de cada persona. O sea, lo que no es de recibo es que una persona que no haga deporte en toda la semana, el fin de semana se corra 40 kilómetros. Eso no es de recibo, porque hay que hacer un deporte de forma progresiva, porque si no tendremos lesiones musculares, tendremos deshidrataciones, porque nuestro cuerpo no está adaptado a ese deporte exagerado un día a la semana. Hay que hacerlo de forma progresiva para evitar estas lesiones limitantes, que puede ser que tú vayas con muchas ganas, quieres comerte el mundo, te lesionas y ya estás otra vez 3 meses en el dique seco.
con las ganas que yo tenía, con la ilusión que he empezado, pero haz con cabeza, ¿no? Y además, cuando hacemos un deporte en intensidad, no objetivamente, sino subjetivamente, mayor de lo que nuestro cuerpo es capaz de aguantar, insisto, adaptar las posibilidades de cada persona, pues se acelera el envejecimiento, el efecto contrario al beneficio, dificulta el sueño, el efecto contrario al ejercicio hecho con cabeza, disminuyen las defensas, el efecto contrario de lo que conseguimos cuando nosotros hacemos un deporte con cabeza adaptado a nuestras posibilidades. Y por último, pues señalar, pero que esto igual no es el sitio más adecuado, que en un momento dado pues se puede hacer aportes también, complementos al deporte, pero eso, insisto, como siempre que hablamos de aportar complementos o suplementos, aunque sean complementos nutricionales y no sean medicamentos, la necesidad de que un profesional sanitario entendido en el tema te haga esa recomendación de minerales, vitaminas, energetizantes como la coenzima Q10, como el guaraná, como la taurina, depende qué tipo de ejercicio hagas, si es más musculación, si es más anaeróbico, el aporte de proteínas después del ejercicio, y lo que sí es importante tenerlo en cuenta para todos es el aporte de electrolitos, ¿no? El hidratarse bien y sobre todo si es posible hidratarse con una bebida isotónica, mejor para compensar todo el sodio, todo el potasio, todo el magnesio que podemos perder por el sudor, y más aún cuando empezamos a hacer deporte y si estamos en temporadas de calor que nos van a venir ahora. Esto por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido de todos nuestros programas tanto en el canal que Telemotril tiene en YouTube, al que por cierto os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también a que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y también a través de nuestro perfil de Facebook Sector Primario Telemotril. Como siempre os digo, que seáis muy pero que muy felices y no os olvidéis nunca de seguir sembrando muchísimo optimismo.